¿Otra vez pensando en ellos, jefe?, murmuró Mateo, acariciando suavemente las orejas del perro, como si Río pudiera responder con palabras en vez de ladridos. El viento susurraba entre los mezquites, trayendo consigo el eco de una voz que ya no existía, la de su padre. Don Rafael, el hombre que lo había criado en secreto, lejos del rancho, lejos de los ojos codiciosos de la familia. No es por vergüenza, mijo, le había dicho una noche, con la mirada empañada por el licor y el arrepentimiento. Es porque esta tierra no perdona a los que nacen fuera del papel. Y yo no quería que te rompieran el alma antes de que supieras caminar. Mateo apretó los puños. Tenía 32 años, las manos curtidas por el trabajo, la espalda doblada por el peso de una herencia que le fue arrebatada antes de que pudiera pronunciarla. Había nacido del amor verdadero de don Rafael con una mujer humilde, una maestra rural que murió joven. Pero en los papeles de notario, en los salones de mármol de la hacienda principal, solo existía Sebastián, el hijo legítimo, el heredero proclamado, el que llevaba el apellido sin mancha. Yo también soy tu sangre, viejo, susurró Mateo al viento, como si su padre pudiera escucharlo desde algún rincón del cielo. Y no me importa si no me pusiste en el testamento. Esta tierra me conoce. Mis pies han regado estas piedras con sudor. Mis lágrimas han regado estos cardos. Río gimoteó suavemente, como si sintiera el dolor que Mateo guardaba en el pecho. No era solo rabia. Era una herida abierta, una ausencia constante. Había crecido escuchando historias del rancho La Esperanza, soñando con cabalgar entre sus pastizales, con aprender los secretos del ganado, con ser alguien. Pero cuando don Rafael murió, todo cambió. Sebastián apareció con abogados, con órdenes judiciales, con una sonrisa fría que decía más que 1000 palabras. Lo siento, hermano, le había dicho Sebastián aquel día, parado frente a la puerta de la casa donde Mateo vivía con su madre. Pero esto es mío. Tú no eres de aquí. No fue un grito. Fue un susurro. Pero ese susurro lo había marcado como un látigo. Desde entonces, Mateo vivía en los márgenes del rancho, en una cabaña olvidada, cuidando un puñado de reses que nadie quería, sobreviviendo con el orgullo como único alimento. No pedía nada. Solo quería que lo dejaran en paz. Pero el corazón no entiende de fronteras ni de papeles. Cada amanecer, al ver las montañas que su padre le señalaba desde niño, sentía que algo le pertenecía, y que le habían robado. ¿Sabes qué es lo peor, Río?, dijo, mirando al horizonte, donde las sombras comenzaban a devorar la luz. Que a veces dudo. Me pregunto si merezco estar aquí. Si soy solo un intruso que sueña con lo que nunca fue suyo. El perro levantó la cabeza, lo miró fijamente, y luego ladró una sola vez, fuerte, clara, como diciendo, tú eres mi dueño. Tú eres mi hogar. Mateo sonrió, aunque los ojos se le llenaron de lágrimas. Se puso de pie, estiró la espalda y respiró hondo. El aire olía a tierra seca, a polvo y a libertad. Porque, a pesar de todo, seguía allí. Solo, rechazado, pero libre. Y mientras tuviera a Río a su lado, mientras sintiera el latido de esa tierra bajo sus botas, no estaba derrotado. Vamos, viejo, dijo, ajustándose el sombrero. Mañana hay que revisar el corral del norte. Y si alguien viene a decirme que no pertenezco, que lo diga mirándome a los ojos. Algo huele mal, ¿verdad, viejo?, murmuró, deteniéndose junto a una cerca medio deshecha. No era el olor a ganado, ni al heno húmedo, ni siquiera al polvo que siempre flotaba en el aire. Era algo más agrio, más salvaje. Algo que no pertenecía a ese lugar. Río gruñó bajo, erizando el lomo. Sus ojos brillaron en la penumbra, fijos en la loma que descendía hacia el arroyo seco, donde los árboles se hacían más densos y el viento gemía como alma en pena. Vamos a ver qué es, dijo Mateo, ajustándose el cinturón donde colgaba un cuchillo oxidado, su única arma contra lo desconocido. Cada paso que daba resonaba en su pecho. No era miedo lo que sentía, sino una extraña anticipación, como si el destino, cansado de jugar con él, por fin decidiera mostrarle una carta. Al llegar al claro, se detuvo en seco. Allí, atado con una cadena gruesa a un mezquite retorcido, estaba un lobo.
No era grande, pero sí imponente. Su pelaje gris ceniza estaba manchado de barro y sangre seca. Tenía las costillas marcadas, los ojos hundidos, pero aún ardían con una inteligencia feroz. Al ver a Mateo, gruñó, enseñando colmillos amarillentos, pero no intentó atacar. Estaba demasiado débil. Demasiado herido. ¿Quién diablos te hizo esto?, susurró Mateo, acercándose con lentitud, las manos abiertas para no asustarlo. Río se mantuvo atrás, inmóvil, observando con una mezcla de curiosidad y cautela. El lobo lo miró a él también, como si reconociera en el perro algo familiar, algo que no era enemigo. Mateo se arrodilló a unos metros, el corazón latiéndole con fuerza. No era la primera vez que veía a un lobo, pero sí la primera vez que uno lo miraba así, como si supiera quién era él. No vine a hacerte daño, dijo, con una voz más suave de lo que creía capaz. Solo quiero saber por qué estás aquí, encadenado como un perro. El lobo bajó la cabeza, jadeando. En su cuello, entre el pelo enmarañado, colgaba algo metálico. Mateo se acercó un poco más, ignorando el instinto que le gritaba que retrocediera. Con cuidado, estiró la mano y tocó el objeto. Era un collar. No de cuero, sino de hierro forjado a mano, con símbolos tallados que no reconocía, espirales, líneas entrelazadas, una luna creciente. Parecía antiguo. Sagrado, casi. Esto no es de por aquí, murmuró. De pronto, el lobo emitió un sonido bajo, casi un quejido. No de dolor, sino de súplica. Mateo lo miró a los ojos, y en ese instante, algo se quebró dentro de él. Vio su propio reflejo en esa mirada, encadenado, rechazado, marcado por otros, pero aún con fuego en el alma. No te van a dejar morir aquí, dijo, con la voz temblorosa. No mientras yo respire. Con movimientos lentos, sacó su cuchillo. La cadena era gruesa, oxidada, pero no imposible. Comenzó a trabajar en el eslabón más débil, raspando el metal con el filo del cuchillo. Cada chispa que saltaba iluminaba brevemente el rostro del lobo, que lo observaba sin parpadear. ¿Quién te puso esto? ¿Sebastián? ¿Alguno de sus hombres?, preguntó, más para sí mismo que para el animal. Pero una parte de él ya lo sabía. Esto no era casualidad. Nadie encadena a un lobo salvaje en medio de un rancho sin razón. Era una trampa. Una advertencia. O peor, un mensaje. Río se acercó entonces, con paso lento, y se sentó junto al lobo, como si le ofreciera compañía. El lobo lo miró, olfateó su aliento, y luego, con una suavidad sorprendente, apoyó el hocico en la pata del perro. Mateo contuvo la respiración. Nunca había visto algo así. Ustedes dos, sonrió, aunque los ojos se le humedecieron. Parece que ya se conocen. Finalmente, con un último esfuerzo, la cadena cedió. El eslabón se partió con un chasquido metálico que resonó en la noche como un trueno lejano. El lobo se levantó con dificultad, tambaleándose. Pero no huyó. Se quedó allí, mirando a Mateo, como si esperara una orden o una promesa. Ve, dijo Mateo, señalando hacia las montañas. Eres libre. Pero el lobo no se movió. Solo lo miró, fijamente, como si dijera, tú también estás encadenado. Y yo sé por qué. En ese momento, un relámpago cruzó el cielo. No hubo trueno, solo un destello blanco que iluminó el collar en el suelo, los ojos del lobo, y el rostro de Mateo, marcado por una revelación que aún no comprendía del todo. Algo había cambiado. Algo grande. Y mientras la primera gota de lluvia caía sobre su frente, Mateo supo que ya no estaba solo en esa tierra. Que algo, o alguien, había venido a recordarle que no todo estaba perdido. Que incluso los rechazados pueden ser llamados, cuando el destino lo decide. Río se puso de pie, alerta. El lobo giró la cabeza hacia el norte, hacia las colinas donde la esperanza dormía bajo la tormenta que se avecinaba. Y Mateo, con el corazón latiendo como tambor de guerra, susurró. Mateo se quitó el sombrero empapado y lo dejó sobre la mesa, sus manos temblaban, no de frío, sino de una inquietud que no lograba nombrar. ¿Qué hago contigo, hermano?, dijo,
mirando al lobo, que alzó la cabeza al escuchar su voz. No era solo un animal. No después de lo que había visto. Esa mirada era casi humana. Llena de dolor, sí, pero también de propósito. Se acercó lentamente, se arrodilló frente a él, y con cuidado, tomó el collar de hierro que aún sostenía en la mano. Lo giró entre sus dedos, estudiando los símbolos bajo la luz parpadeante. Esto no es de ahora, murmuró. Es viejo. Muy viejo. Recordó entonces las historias que su madre le contaba cuando era niño, sentado junto al fogón en noches como esta. Historias de los antiguos guardianes de estas tierras, de los pueblos originarios que creían que los lobos no eran bestias, sino espíritus que caminaban entre los hombres para proteger el equilibrio del mundo. Decían que cuando un lobo aparecía encadenado, era señal de que la tierra estaba herida, susurró, como si temiera que las paredes lo escucharan. Río se acercó y apoyó el hocico en su rodilla, como pidiéndole que no se perdiera en sus pensamientos. ¿Y si? Mateo tragó saliva, la voz quebrada. ¿Y si esto no es casualidad? ¿Y si vine a este mundo no para reclamar lo que me robaron, sino para sanar lo que otros rompieron? Se puso de pie de golpe, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Porque eso era lo que sentía, enjaulado. No por cadenas de hierro, sino por las de la duda, del rencor, del miedo a no ser suficiente. Quiero odiarlos, Río, dijo, deteniéndose frente a la ventana, donde la lluvia dibujaba lágrimas en el vidrio. Quiero entrar en esa casa grande, mirar a Sebastián a los ojos y decirle, esto es mío. Todo esto es mío. Pero, ¿y luego qué? ¿Vivir como ellos? ¿Convertirme en un hombre que encadena lobos para demostrar poder? El lobo emitió un sonido bajo, casi un gemido. Mateo se volvió hacia él. Tú sabes, ¿verdad? Sabes lo que es perder tu lugar. Lo que es ser arrancado de donde perteneces. El lobo se levantó, cojeando ligeramente, y se acercó hasta quedar a solo un paso de él. No gruñó. No retrocedió. Solo lo miró, fijamente, como si le estuviera diciendo, no estás solo. Y no estás perdido. En ese instante, algo se rompió dentro de Mateo. No fue un grito, ni una lágrima. Fue un silencio profundo, como el que sigue a una tormenta. Por primera vez en años, no pensó en lo que le habían quitado. Pensó en lo que aún tenía, su honor, su tierra, su perro, y ahora, quizás, un aliado del alma. No voy a huir, dijo, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Pero tampoco voy a pelear por odio. Voy a pelear, por verdad. Se acercó al armario y sacó una manta vieja, la extendió junto al fuego. El lobo la olió, luego se recostó con un suspiro cansado. Río se acostó a su lado, como si sellaran una alianza antigua. Mateo se sentó en la silla de madera, frente al fuego, y cerró los ojos. Pero no para dormir. Para escuchar. Escuchar el viento, la lluvia, el latido de su propio corazón, y algo más. Algo que venía de más allá de las colinas. Algo que lo llamaba. Algo que decía, el heredero no es quien firma los papeles, es quien escucha a la tierra. Y en medio de la noche, mientras el rancho dormía bajo la tormenta, Mateo supo que ya no luchaba solo por su nombre. Luchaba por algo más grande. Por justicia. Por memoria. Por el alma de la esperanza. Pero el lobo, al oír su voz, levantó la cabeza y lo miró. No con indiferencia. Con intención. Antes de que Mateo pudiera decir más, el sonido de cascos rompió la calma. Se puso de pie de inmediato, el cuerpo tenso. Río gruñó, y el lobo se escondió tras el granero con un movimiento rápido y silencioso, como si supiera que los hombres no venían en paz. Un jinete se acercaba. Alto, erguido, con un caballo negro que relucía bajo la luz pálida del alba. Llevaba un sombrero caro, botas de cuero fino, y una postura que gritaba autoridad. Sebastián. Mateo no se movió. No bajó la mirada. No esta vez. Sebastián detuvo su caballo a pocos metros, desmontó con elegancia calculada y se quitó los guantes con lentitud, como si cada gesto fuera una provocación.
Veo que sigues viviendo como un perro en una choza, dijo, con una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Y veo que sigues hablando como si fueras dueño del mundo, respondió Mateo, sin alzar la voz. Pero el mundo no te pertenece, Sebastián. Solo el miedo que siembras. Sebastián rió, pero fue una risa hueca, forzada. Ah, ¿sí? Entonces dime, hermanito, ¿quién dejó esa bestia salvaje suelta cerca del ganado? Porque anoche, 3 terneros aparecieron muertos. Garganta cortada. Como si algo, o alguien, los hubiera marcado. Mateo sintió un nudo en el estómago, pero no flaqueó. No fue este lobo. Y tú lo sabes. ¿Lobo? Sebastián arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. ¿Ahora defiendes a los lobos? ¿O es que ya no sabes distinguir entre animales y hombres? Sé distinguir muy bien, dijo Mateo, dando un paso al frente. Y sé quién encadena lobos para culpar a otros. ¿Fue tuyo el collar, Sebastián? ¿O fue idea del viejo Ramírez, tu perro faldero? Los ojos de Sebastián se endurecieron. Por un instante, la máscara se resquebrajó, y Mateo vio algo más allá del orgullo, miedo. Escúchame bien, bastardo, susurró Sebastián, acercándose hasta quedar a centímetros de su rostro. Este rancho es mío. Mi nombre está en los papeles, en la historia, en la sangre limpia de esta familia. Tú eres un error que mi padre tuvo con una maestra de pueblo. Y aunque te deje vivir aquí por lástima, no olvides tu lugar. Mateo no parpadeó. Solo lo miró, con una calma que parecía más peligrosa que la ira. Mi madre no era una maestra de pueblo. Era la mujer que amó a tu padre cuando tu madre ya lo había abandonado con sus lujos y sus mentiras. Y si hay sangre limpia en esta tierra, es la que ella derramó al darme la vida, no la tuya, que solo sabe de codicia. Sebastián apretó los puños, pero no golpeó. No aquí. No ahora. Ese lobo es una amenaza, dijo, retrocediendo. Y si no lo sacas de mis tierras antes del anochecer, lo haré yo. A balazos. Y tú serás responsable de cada res que pierda. Tus tierras, repitió Mateo, con una sonrisa triste. ¿Sabes qué es lo irónico, Sebastián? Que mientras tú hablas de tus tierras, ni siquiera sabes lo que hay bajo ellas. Ni los nombres de los que las cuidaron antes que nosotros. Ni el significado del collar que usaba ese lobo. Sebastián palideció ligeramente. No sé de qué hablas. Claro que no, dijo Mateo, girando hacia la cabaña. Porque tú solo ves lo que puedes poseer. Yo escucho lo que la tierra me dice. Sebastián montó de nuevo, pero antes de irse, se detuvo. Cuida tu espalda, hermano, dijo, con una voz tan baja que apenas se oyó. Porque los lobos no son los únicos que muerden en la oscuridad. Y con eso, espoleó su caballo y desapareció entre el polvo del camino. Mateo permaneció allí, inmóvil, hasta que el eco de los cascos se perdió del todo. Solo entonces respiró hondo, como si le faltara el aire. Río se acercó y se sentó a su lado. El lobo emergió de detrás del granero, con la mirada fija en el horizonte por donde Sebastián había desaparecido. No fue por los terneros, dijo Mateo, más para sí que para ellos. Fue por el collar. Él sabe lo que significa. O alguien se lo dijo. Una brisa fría rozó su rostro. Y en ese momento, supo que Sebastián no actuaba solo. Alguien más estaba detrás. Alguien que conocía los antiguos secretos de la esperanza. Alguien que temía que Mateo los descubriera. Miró al lobo, que ahora lo observaba con una intensidad casi humana. «No te irás, ¿verdad?», preguntó. El lobo no respondió con palabras. Pero se acercó, se sentó frente a él, y apoyó una pata delantera en sus botas, como sellando un juramento. Mateo cerró los ojos. Sentía el peso de los años, de las mentiras, de la sangre derramada en silencio. Pero también sentía algo nuevo, propósito. El lobo lo miró, como si comprendiera cada palabra. Pero los hombres llegaron con sus papeles, sus cercas, sus ganados, y secaron el alma de esta tierra. La trataron como mercancía, no como madre. Se agachó,
tomó un puñado de polvo y lo dejó escurrir entre sus dedos. Y ahora hasta los lobos son prisioneros. En ese momento, una voz vieja y cascada sonó desde el sendero. Los lobos no son prisioneros, muchacho. Solo esperan al que los libere. Mateo se volvió de golpe. Allí, apoyado en un bastón de madera oscura, venía don Eulalio, el último curandero de la región, un hombre tan antiguo como las piedras del cañón, con ojos que parecían ver más allá del tiempo. Don Eulalio, susurró Mateo, sorprendido. No lo veía desde que era niño. El viejo se acercó lentamente, sus pasos firmes a pesar de los años. Al ver al lobo, no mostró miedo. Solo asintió, como si lo esperara. Él vino a ti, dijo, señalando al animal. No al revés. ¿Quién es? Preguntó Mateo, con la voz temblorosa. ¿Por qué llevaba ese collar? Don Eulalio se sentó en una piedra plana, respirando con dificultad, pero con una calma que imponía respeto. Ese collar pertenecía a los guardianes del equilibrio. Hombres y mujeres que, hace siglos, juraron proteger esta tierra no con armas, sino con sabiduría. Creían que el lobo era el espíritu de la tierra herida, y que cuando aparecía encadenado, era señal de que alguien había roto el pacto. ¿Qué pacto? El pacto de no tomar más de lo que se necesita. De no mentir a la tierra. De no enterrar la verdad bajo capas de oro y mentiras. Mateo sintió un escalofrío. ¿Mi padre sabía? Don Rafael sabía, dijo el viejo, con tristeza. Por eso te mantuvo lejos. No por vergüenza, sino por protección. Porque los que gobiernan la esperanza ahora no quieren que nadie recuerde lo que hay bajo sus cimientos. ¿Bajo sus cimientos? Don Eulalio bajó la voz, como si temiera que el viento llevara sus palabras a oídos equivocados. Hay una cueva. Al norte, donde el río se seca. Allí, los antiguos guardaban los registros, nombres, promesas, mapas de los manantiales que aún viven bajo la tierra. Pero hace años, Sebastián y su abuelo sellaron la entrada. Dijeron que era peligrosa. Pero la verdad es que temían lo que revelaría. ¿Y qué revelaría? El viejo lo miró fijamente. Que la esperanza nunca fue de un solo hombre. Que pertenece a todos los que la cuidan, no solo a los que firman papeles. Y que tú, Mateo, tú eres descendiente de los primeros guardianes. Por parte de tu madre. Mateo se quedó helado. Su madre, la maestra humilde, la mujer que le enseñó a leer bajo la luz de una vela, que le cantaba canciones en náhuatl sin que él entendiera, ¿era descendiente de los guardianes? Ella nunca me lo dijo, porque sabía que si lo decías en voz alta, te matarían, respondió don Eulalio, con los ojos llenos de lágrimas. Como mataron a otros antes que ella. Un silencio pesado cayó entre ellos. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas, como si la tierra misma estuviera agitada. Entonces, ¿el lobo me eligió a mí? No, dijo el viejo, con una sonrisa triste. Tú lo elegiste a él cuando decidiste romper su cadena. Y al hacerlo, rompiste también la tuya. Mateo miró al lobo, que ahora se había acostado a sus pies, tranquilo, como si todo tuviera sentido. ¿Qué debo hacer? Ir a la cueva, dijo don Eulalio. Antes de la luna llena. Porque cuando la luna toque la piedra del altar, el camino se abrirá, pero solo para quien lleve el collar y el corazón limpio. ¿Y si Sebastián me detiene? Él ya no gobierna aquí, dijo el viejo, poniéndose de pie con esfuerzo. La tierra ha elegido su verdadero heredero. Y no es el que tiene el nombre en el papel, sino el que escucha su latido. Antes de irse, don Eulalio le puso una mano en el hombro. Cuida del lobo, Mateo. Porque él no es solo un animal. Es el alma de esta tierra, herida, sí, pero aún viva. Y con eso, el viejo se alejó, su figura encorvada fundiéndose con el horizonte. Mateo se quedó allí, con el viento en el rostro y el peso de una herencia que nunca imaginó. Ya no se trataba de venganza. Ya no se trataba de un rancho. Se trataba de justicia. De memoria. De devolverle a la tierra su voz. Miró al lobo, luego al río,
y finalmente al norte, donde las montañas guardaban secretos que pronto saldrían a la luz. Vamos, dijo, con una determinación que resonó en cada fibra de su ser. Estamos cerca, murmuró Mateo, deteniéndose junto a una formación rocosa que parecía una boca abierta en la montaña. El lobo gruñó suavemente, las orejas erguidas, los ojos fijos en la oscuridad. Río se pegó a la pierna de Mateo, tenso, alerta. ¿Sientes eso?, preguntó Mateo, aunque sabía que no necesitaba respuesta. El aire vibraba. No con sonido, sino con presencia. Como si la montaña misma estuviera respirando. Sacó el collar del bolsillo y lo sostuvo en la palma de su mano. A la luz de la luna creciente, los símbolos brillaron con un fulgor tenue, casi como si estuvieran vivos. Don Eulalio dijo que la cueva se abriría cuando la luna tocara la piedra del altar, susurró, mirando al cielo. Y entonces lo vio. Más arriba, en una repisa natural, una roca plana, lisa, tallada con las mismas espirales del collar. La luna, lenta y precisa, proyectaba su luz directamente sobre ella. Un haz plateado descendió como una escalera invisible. Ahí, dijo, señalando. Comenzó a escalar, con las manos ásperas agarrando las grietas de la roca, el corazón latiéndole con fuerza. El lobo lo siguió con una agilidad sorprendente, como si conociera cada saliente. Río, más torpe, se quedó abajo, ladrando suavemente, como si supiera que su lugar era vigilar. Al llegar a la repisa, Mateo se arrodilló frente a la piedra. Colocó el collar sobre el centro del símbolo tallado. Nada sucedió al principio. Solo el viento. Solo el silencio. Pero entonces, un crujido profundo, como el gemido de la tierra al despertar. La roca frente a él se partió lentamente, revelando una abertura oscura, húmeda, que exhalaba un aire frío y antiguo. El olor a raíces, a ceniza, a memoria. Dios mío, susurró Mateo, con la voz quebrada. Tomó una antorcha que había preparado y la encendió. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cueva. Entró, el lobo tras él, los pasos resonando como ecos de siglos pasados. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, figuras humanas con manos entrelazadas con lobos, ríos que brotaban de la tierra, hombres y mujeres ofreciendo maíz al sol. Y en el centro, un altar de piedra negra, con un cofre de madera tallada, cerrado con un candado en forma de luna. Mateo se acercó, temblando. No de miedo. De reverencia. Esto es, sagrado, dijo, acariciando la madera con los dedos. El lobo se sentó frente al altar, inmóvil, como en oración. Con cuidado, Mateo tomó el collar y lo encajó en la ranura del candado. Encajó a la perfección. Hubo un chasquido metálico, y el cofre se abrió. Dentro, había tres cosas: un pergamino enrollado con cintas de cuero, una pequeña vasija de barro sellada, y una daga de obsidiana, negra como la noche, con filo que parecía cortar el aire solo con mirarla. Desenrolló el pergamino con manos temblorosas. Las letras eran antiguas, en una mezcla de náhuatl y español colonial. Pero pudo leerlas. Su madre se lo había enseñado, en secreto, cuando era niño. A quien encuentre esto, no eres dueño de esta tierra. Eres su guardián. La sangre que corre por tus venas no te da derecho, te da responsabilidad. El que rompa el equilibrio, perderá todo. El que lo restaure, heredará la verdad. Debajo, firmado con un nombre que le heló la sangre, Isabel Mendoza, el nombre de soltera de su madre. Ella estuvo aquí, susurró, con lágrimas en los ojos. Ella sabía. Abrió la vasija. Dentro, había cenizas, y una pequeña raíz seca, envuelta en tela. Raíz de copal, dijo en voz baja, recordando las palabras de su madre. Para limpiar el camino del espíritu. En ese momento, el lobo emitió un aullido bajo, casi inaudible. Mateo se volvió. Al fondo de la cueva, entre las sombras, algo se movía. ¿Quién está ahí?, gritó, agarrando la daga de obsidiana. Nadie respondió. Pero el aire cambió. Se volvió más denso, más frío. Entonces, una voz familiar, llena de furia y miedo, resonó desde la entrada.
Sabía que vendrías aquí, bastardo. Mateo se giró. Sebastián estaba en la entrada, con una pistola en la mano y los ojos inyectados en sangre. Detrás de él, dos hombres armados. ¿Cómo supiste?, preguntó Mateo, sin bajar la daga. El viejo Eulalio no sabe callar, escupió Sebastián. Y tú no sabes cuándo rendirte. Esto no es tuyo, Sebastián, dijo Mateo, avanzando un paso. Nunca lo fue. Todo esto es mío, gritó su hermano, apuntándole con el arma. Y voy a enterrarte aquí, junto con tus fantasmas. Pero antes de que pudiera disparar, el lobo saltó. No con furia ciega, sino con precisión letal. Derribó a uno de los hombres con un golpe seco, y el otro retrocedió, asustado. Sebastián disparó, pero el tiro se perdió en la oscuridad. «Mátalo», gritó. «Mata al lobo». Mateo no dudó. Corrió hacia Sebastián, la daga en alto. No para matar. Para detenerlo. Esto no es por rencor, gritó. Es por la verdad. En el forcejeo, la antorcha cayó. La llama lamió una cortina de raíces secas en la pared. El fuego se extendió rápido, iluminando la cueva con una luz rojiza, apocalíptica. Sebastián, al ver las pinturas arder, palideció. «¿Qué has hecho?», susurró, como si comprendiera por primera vez el peso de lo que había protegido y destruido. Mateo lo miró, con el humo ardiendo en sus ojos. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, enfrentar la verdad». «Suéltame», gritó Sebastián, forcejeando, pero sus fuerzas se desvanecían con cada bocanada de humo. «No voy a dejarte morir aquí», le espetó Mateo, agarrándolo del cuello de la camisa. «No después de todo lo que has hecho». Salieron a trompicones al aire libre, cayendo de rodillas sobre la tierra fría. El fuego rugía dentro de la montaña, iluminando el cielo con un resplandor rojizo que parecía el aliento de un dios enfurecido. Sebastián jadeaba, cubierto de hollín, los ojos llenos de una confusión que iba más allá del miedo. «Las pinturas, los registros», murmuró, mirando la cueva como si acabara de perder algo que ni siquiera sabía que poseía. «Eran la memoria de esta tierra», dijo Mateo, aún con la daga de obsidiana en la mano, el pecho subiendo y bajando con violencia. «Y tú los quemaste con tu odio». Sebastián lo miró, y por primera vez, no con desprecio, sino con una especie de terror sagrado. «Mi abuelo me dijo que era mentira. Que todo eso era superstición de indios. Que lo único que importaba era el título de propiedad, el ganado, el nombre». «Tu abuelo tenía miedo», dijo Mateo, su voz ahora más baja, más triste que furiosa. «Miedo de que alguien descubriera que su riqueza se construyó sobre mentiras y sobre sangre derramada». El lobo se acercó entonces, no con agresividad, sino con una presencia imponente. Se sentó entre los dos hermanos, como juez silencioso de una historia que lo superaba a ambos. Río se acostó a los pies de Mateo, exhausto, pero alerta. «¿Por qué me salvaste?», preguntó Sebastián, con la voz quebrada. «Después de todo lo que te hice, deberías haberme dejado allí». Mateo lo miró largo rato. Vio al niño que alguna vez jugó solo en los jardines de la hacienda, al muchacho que creció bajo la sombra de un abuelo cruel, al hombre que aprendió a odiar para no sentirse débil. «Porque no soy como tú», dijo al fin. «Yo no necesito destruir para sentirme fuerte». Sebastián bajó la cabeza. Una lágrima surcó el hollín en su mejilla. «Nunca quise esto», susurró. «Solo quería que me vieran como digno. Como el verdadero heredero». «El verdadero heredero no se impone con balas», dijo Mateo, guardando la daga en su cinturón. «Se gana con respeto. Con verdad. Con amor a la tierra que tú da de comer». Un silencio profundo los envolvió. Solo el crepitar del fuego en la cueva y el viento que gemía entre las rocas. De pronto, el lobo se puso de pie. Olisqueó el aire, las orejas erguidas. Miró hacia el sur, donde las luces de la esperanza parpadeaban en la distancia. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo. Pero ya lo sabía. Algo estaba mal. Río se levantó también, gruñendo bajo.
Vámonos, dijo Mateo, ayudando a Sebastián a ponerse de pie. No terminó aquí. ¿A dónde vamos?, preguntó su hermano, tambaleándose. A casa, respondió Mateo, con una determinación que resonó en la noche. Porque si tu abuelo escondió la verdad en la cueva, también la escondió en la hacienda. Caminaron en silencio durante el descenso. No como enemigos. No como hermanos aún. Pero ya no como extraños. Al llegar al valle, Mateo se detuvo y miró hacia la hacienda. Las luces estaban encendidas. Demasiadas luces. Y había humo. No del fuego sagrado de la cueva, sino de algo más cercano. «El rancho», exclamó. Espoleó a correr, el lobo a su lado como un relámpago gris, Río ladrando detrás. Sebastián lo siguió, tambaleante, pero con una nueva urgencia en los ojos. Cuando llegaron, el caos los recibió. Las cercas ardían. El establo principal estaba envuelto en llamas. Los vaqueros corrían en todas direcciones, intentando salvar el ganado. Y en medio de todo, una figura alta, con un rifle al hombro, daba órdenes con voz fría. Ramírez. El capataz de Sebastián. El hombre de confianza del abuelo. Ramírez. Gritó Sebastián, corriendo hacia él. ¿Qué hiciste? Lo que había que hacer, respondió el hombre, sin siquiera mirarlo. Ese lobo es una plaga. Y tú, muchacho, dijo, señalando a Mateo, trajiste la maldición a esta tierra. Fue él. Gritó uno de los vaqueros, señalando al lobo, que se había detenido al borde del fuego, observando todo con una calma inquietante. Lo vi con mis propios ojos. Mentira. Rugió Mateo. El lobo no hizo esto. Tú lo planeaste, Ramírez. ¿Por qué? El capataz sonrió, una sonrisa sin alma. Porque tu abuelo me lo pidió antes de morir. Si el bastardo vuelve, y si el lobo aparece, quema todo antes de que descubra la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Sebastián, con los ojos desorbitados. Ramírez lo miró con desprecio. Que tú tampoco eres el heredero legítimo, niño mimado. Que tu madre no era quien decía ser. Que el verdadero dueño de la esperanza siempre fue el que nació del amor verdadero, no del papel. Sebastián retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. No por la revelación, sino por la traición. Entonces, ¿todo esto fue para proteger una mentira? No, dijo una voz antigua desde la puerta de la hacienda. Don Eulalio apareció, apoyado en su bastón, el rostro iluminado por las llamas. Fue para proteger el equilibrio. Pero el equilibrio ya no puede esperar. Se acercó al lobo, que se inclinó levemente ante él. Este lobo no es una bestia. Es el último mensajero de los guardianes. Y ha venido a juzgar, no a destruir. Ramírez levantó el rifle. Basta de tonterías. Este rancho se limpia hoy. Pero antes de que pudiera apuntar, el lobo saltó. No hacia él. Hacia el fuego. Con un aullido que pareció detener el tiempo, el animal corrió entre las llamas, guiando al ganado asustado hacia el arroyo seco, lejos del peligro. Los vaqueros, asombrados, lo siguieron sin cuestionar. Mateo miró a Sebastián, que temblaba, no de miedo, sino de comprensión. ¿Lo ves?, dijo Mateo. Él no es la amenaza. Nosotros lo fuimos. Con nuestro orgullo. Con nuestro silencio. Sebastián cayó de rodillas, las lágrimas mezclándose con el humo. Perdóname, hermano, sollozó. No sabía, no supe. Mateo se arrodilló frente a él, y por primera vez en su vida, lo abrazó. Buscando algo, cualquier cosa que hubiera sobrevivido. Río lo seguía con la cabeza baja, exhausto, pero alerta. El lobo, en cambio, estaba junto al arroyo seco, bebiendo con calma, como si supiera que la tormenta aún no había pasado. Sebastián apareció desde la casa principal, con los ojos hinchados y las manos sucias. Llevaba un balde de agua y una manta raída. Perdí casi todo el ganado del norte, dijo, con la voz ronca.
Pero los terneros están a salvo. Gracias a él. Miró al lobo, que al oír su voz levantó la cabeza, pero no gruñó. Solo lo observó. No entiendo cómo lo hizo, continuó Sebastián, acercándose a Mateo. Corría entre las llamas como si no le quemaran. Y los animales lo seguían. Como si supieran que era su guía. Porque lo es, dijo Mateo, sin mirarlo. No es un depredador, Sebastián. Es un guardián. Igual que nosotros deberíamos serlo. Sebastián dejó caer la manta al suelo y se sentó sobre un tronco carbonizado. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a pelear? ¿O fingimos que esta noche no pasó? Mateo se detuvo. Miró a su hermano, realmente lo miró, por primera vez sin rencor. No hay nada que fingir. Lo que pasó, pasó. Y ya no podemos ignorarlo. En ese momento, Río emitió un gruñido bajo. Se había acercado al lobo, pero no con agresividad. Con curiosidad. El lobo, en vez de alejarse, se acuclilló ligeramente, como invitándolo. ¿Ves eso? Dijo Mateo, con una sonrisa triste. Ni siquiera ellos necesitan enemigos. Solo comprensión. Sebastián lo miró, incrédulo. ¿Y tú confías en esa bestia? Confío en lo que me ha mostrado, respondió Mateo. Me miró a los ojos cuando estaba encadenado, y no vi maldad. Vi dolor. Igual que el mío. De pronto, un silbido agudo cortó el aire. Río se puso tenso. El lobo se irguió de inmediato. Las orejas hacia adelante, los músculos tensos. ¿Qué fue eso? Preguntó Sebastián, poniéndose de pie. Antes de que Mateo pudiera responder, una culebra de cascabel emergió de entre las ruinas del granero, justo frente a Río. El perro retrocedió, sorprendido, pero la serpiente ya se preparaba para atacar. Río, no. Gritó Mateo. Pero antes de que la serpiente lanzara su mordida, el lobo saltó. Fue un movimiento rápido, preciso, casi elegante. Atrapó a la culebra en el aire con sus mandíbulas y la sacudió una vez, 2 veces, hasta que dejó de moverse. Luego la soltó lejos, en el polvo, y regresó junto a Río, que temblaba, pero ileso. Mateo corrió hacia su perro, lo abrazó con fuerza. ¿Estás bien, viejo? ¿Estás bien? Río lamía su rostro, como agradeciendo. Pero sus ojos estaban fijos en el lobo. El lobo no buscó reconocimiento. Solo se sentó a pocos metros, jadeando suavemente, como si acabara de hacer lo más natural del mundo. Sebastián se quedó inmóvil, la boca ligeramente abierta. Él salvó a tu perro. Sí, dijo Mateo, levantándose, con los ojos brillantes. Y no lo hizo por mí. Lo hizo porque entendió que Río no era una amenaza. Que era familia. Sebastián tragó saliva. Algo en su interior se quebró. No el orgullo. Algo más profundo. Todo este tiempo, creí que los lobos eran enemigos. Que había que cazarlos, encadenarlos, eliminarlos. Pero, ¿y si estábamos equivocados? No, estábamos, dijo Mateo, mirándolo fijamente. Tú estabas equivocado. Porque elegiste creer en el miedo en vez de en la verdad. Sebastián bajó la cabeza. Mi abuelo me enseñó que la fuerza era lo único que importaba. Que la tierra se gana con el puño, no con el corazón. Y mira a dónde te llevó eso, dijo Mateo, señalando las ruinas. A perderlo todo, menos la oportunidad de cambiar. El lobo se acercó entonces, despacio, y se detuvo frente a Sebastián. No gruñó. No mostró los dientes. Solo lo miró, con esos ojos dorados que parecían contener siglos de sabiduría. Sebastián, con las manos temblorosas, extendió una mano. No para tocarlo. Solo para ofrecerla. Lo siento, susurró. Por todo. El lobo olfateó su mano, luego se alejó, pero no con desprecio. Con aceptación. En ese momento, don Eulalio apareció desde el camino, apoyado en su bastón, con una bolsa de cuero al hombro. El equilibrio comienza con un gesto,
dijo, mirando a Sebastián. Y tú acabas de darlo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo. Ahora, dijo el viejo, deben ir al pozo sagrado, donde el agua aún vive bajo la tierra. Porque el fuego purificó, pero solo el agua puede sanar. ¿Y si Ramírez vuelve?, preguntó Sebastián. Ramírez ya no importa, dijo don Eulalio. Porque el verdadero enemigo nunca fue él. Fue el silencio. Y ustedes ya lo rompieron. Mateo miró al lobo, que ya caminaba hacia el norte, como si conociera el camino. Vámonos, dijo. Sebastián dudó un instante, luego asintió. Aquí es, dijo don Eulalio, que los había seguido en silencio. El corazón de la esperanza. Sebastián se quedó atrás, inseguro, como si temiera profanar algo sagrado. Río se acostó a la sombra de un árbol, exhausto pero tranquilo. El lobo, en cambio, se acercó al agua, bebió un trago lento, y luego se sentó junto a Mateo, como si supiera que este era el momento. ¿Y ahora?, preguntó Sebastián, con la voz baja. Ahora, dijo don Eulalio, deben hablar con la verdad en la boca. Porque el agua no miente. Y si sus corazones están limpios, ella les responderá. Mateo miró el pozo, y en su reflejo vio no solo su rostro, sino el de su madre, el de su padre, el de generaciones que habían guardado secretos para proteger esta tierra. Yo no vine a reclamar, dijo, sin mirar a nadie. Vine a entender. A sanar lo que otros rompieron. Sebastián respiró hondo, dio un paso adelante, y se arrodilló junto a su hermano. Yo vine por miedo, confesó, con la voz temblorosa. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que descubrieran que mi abuelo me mintió desde el principio. Que me hizo creer que era el elegido, cuando en realidad solo era el escudo. Don Eulalio asintió. El abuelo temía que la verdad destruyera el nombre de la familia. Pero no entendió que la mentira ya lo había destruido. En ese momento, el agua del pozo se agitó suavemente, sin viento, sin causa aparente. Una burbuja subió desde las profundidades, luego otra, y otra más, como si algo despertara. ¿Qué es eso?, susurró Sebastián. La tierra responde, dijo Mateo. De pronto, una figura apareció entre los árboles. Alta, erguida, con un rifle colgado al hombro y los ojos llenos de furia contenida. Ramírez. Así que aquí están, dijo, con una sonrisa fría. Rezando a un charco como si fuera iglesia. Ya terminó, Ramírez, dijo Mateo, poniéndose de pie. Sabemos la verdad. ¿La verdad?, escupió el hombre, avanzando. La verdad es que este rancho se hunde, y tú, bastardo, trajiste la maldición con ese animal. Señaló al lobo, que se puso de pie de inmediato, los ojos fijos en él, el cuerpo tenso. No fue el lobo quien trajo la maldición, dijo Sebastián, sorprendiendo a todos. Fuiste tú. Fuiste tú quien encadenó al lobo. Fuiste tú quien incendió el establo. Fuiste tú quien sembró el miedo, porque el abuelo te lo ordenó. Ramírez palideció, pero no retrocedió. Tu abuelo sabía que si la gente descubría que el verdadero heredero era el hijo de una maestra indígena, perderíamos todo. Así que hice lo que tenía que hacer. Y lo volvería a hacer. No. Gritó Sebastián, con una fuerza que ni él mismo conocía. Basta. Ya no soy tu títere. Ya no soy el niño que obedecía por miedo. Esta tierra no es tuya para quemar. Ramírez levantó el rifle. Entonces morirán como traidores. Pero antes de que pudiera apuntar, el lobo saltó. No hacia él. Hacia el pozo. Con un aullido que resonó como un trueno antiguo, el animal se lanzó al borde del agua y golpeó una de las piedras con sus patas delanteras. Hubo un crujido profundo, y de repente, el suelo tembló levemente. El manantial, gritó don Eulalio. Se está abriendo. Del pozo brotó un chorro de agua cristalina, más fuerte, más viva que antes. El agua subió, rebosó, y comenzó a correr por la hondonada, como si la tierra misma estuviera liberando lo que había guardado durante años. Ramírez retrocedió, asustado.
Esto es brujería, no, dijo Mateo, caminando hacia él, con el agua hasta los tobillos. Es justicia. El lobo se interpuso entre Ramírez y los hermanos, gruñendo bajo, los ojos brillando con una luz que no era de este mundo. Vete, dijo Mateo. Y si vuelves, no seré yo quien te detenga. Ramírez miró al lobo, luego al agua que ahora corría libre, luego a los dos hermanos unidos por primera vez. Algo en su rostro se quebró. No el odio. La certeza. El abuelo me dijo que sin control, esta tierra se perdería, murmuró. Se perdió cuando dejaron de escucharla, respondió Sebastián. Ramírez bajó el rifle. Lentamente. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, como una sombra que ya no tenía lugar en la luz. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era paz. Era comienzo. Mateo se arrodilló de nuevo junto al pozo, y esta vez, metió las manos en el agua. Estaba fría, viva, llena de promesas. La tierra nos perdona, dijo. No, corrigió don Eulalio. La tierra nunca juzga. Solo espera a que los hombres vuelvan a ser dignos de ella. Sebastián se acercó, y por primera vez, tocó el agua con sus propias manos. ¿Qué hacemos ahora? Una tarde, mientras reparaba una cerca junto a Sebastián, don Eulalio llegó con paso lento, sosteniendo un fardo envuelto en tela de manta. Encontré esto entre las ruinas del despacho del abuelo, dijo, entregándoselo a Mateo. Estaba escondido detrás de un panel falso, bajo el suelo. Mateo desenvolvió la tela con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo, y una pequeña caja de madera con símbolos idénticos a los del collar del lobo. ¿Qué es? Preguntó Sebastián, acercándose. La verdad que tu abuelo enterró, respondió don Eulalio. Mateo abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de escritura firme, en tinta ya descolorida. Era el diario de su abuelo, don Esteban, el fundador de la Esperanza tal como la conocían. Pero lo que leyó le heló la sangre. Hoy sellé la cueva, y con ella, la memoria de los que estuvieron antes que nosotros. No por codicia, sino por miedo. Porque si alguien supiera que esta tierra fue prometida a los guardianes, y que mi hijo Rafael amó a la última descendiente de Isabel Mendoza, todo se vendría abajo. Así que mentí. Dije que Sebastián era el único heredero. Pero la verdad es que Mateo es el elegido. No por sangre noble, sino por sangre verdadera. Mateo dejó caer el cuaderno, como si quemara. Él lo sabía, todo este tiempo, lo sabía. Y aún así me mintió, dijo Sebastián, con la voz quebrada. Me hizo creer que yo era el legítimo, para protegerme de la verdad o para protegerse a sí mismo. Don Eulalio asintió. El miedo corrompe más que la mentira, hijo. Y tu abuelo temía que el mundo no aceptara a un heredero mestizo, nacido del amor entre un hacendado y una guardiana indígena. Mateo abrió la caja de madera. Dentro, había un mapa antiguo, dibujado a mano, con ríos subterráneos, pozos sagrados, y un símbolo en el centro, un lobo con la luna sobre su lomo. Este mapa, susurró. No es solo del rancho. Es de toda la región. Y muestra los lugares donde el equilibrio aún vive. Tu madre lo dibujó, dijo don Eulalio. Antes de morir. Lo escondió aquí, sabiendo que algún día tú lo encontrarías. En ese momento, el lobo, que había estado durmiendo bajo la sombra de un mezquite, se levantó de golpe. Olisqueó el aire, las orejas erguidas, los ojos fijos en el horizonte sur. ¿Qué pasa? Preguntó Mateo. Alguien viene, dijo Sebastián, frunciendo el ceño. Y entonces lo vieron. Una columna de polvo se alzaba en el camino. No era Ramírez. Era peor. 3 camionetas negras avanzaban a toda velocidad hacia la hacienda. Hombres con ropa de ciudad, armas largas, rostros duros como el acero. Son de la compañía minera, dijo don Eulalio, con los ojos llenos de terror. Los que han estado comprando tierras por toda la región. Quieren el agua, y lo que hay bajo ella. Pero el rancho ya no está en venta. Gritó Sebastián.
No les importa, dijo Mateo, cerrando el cuaderno con fuerza. Ellos no compran tierras. Las toman. Los vehículos se detuvieron frente a la casa principal. De la primera camioneta bajó un hombre alto, con traje oscuro y gafas de sol, aunque el sol ya se escondía. Sebastián Valdés, dijo con voz fría. Hemos venido a cerrar el trato que tu abuelo comenzó. No hay trato, respondió Sebastián, caminando hacia él. Este rancho no se vende. El hombre sonrió, sin calidez. Todo se vende, muchacho. Solo hay que ponerle el precio correcto. Y si no aceptan, bueno, digamos que los accidentes en zonas rurales son muy comunes. Mateo se acercó, el cuaderno bajo el brazo, el lobo a su lado como una sombra viva. Usted no sabe con quién está hablando. El hombre lo miró, y por primera vez, su sonrisa se desvaneció. ¿Y tú quién eres? El heredero que su contrato nunca mencionó, dijo Mateo, con una calma que helaba la sangre. El que nació de la tierra, no del papel. El hombre rió, pero sus ojos miraban al lobo con inquietud. Bonita mascota. Lástima que los lobos no firmen contratos. No necesita firmar, dijo don Eulalio, saliendo de entre las sombras. Porque esta tierra ya tiene dueño. Y no es usted. Los hombres de la compañía se dispersaron, rodeándolos. Uno de ellos levantó un rifle. Última advertencia, dijo el jefe. Firman hoy, o no habrá rancho mañana. En ese instante, el lobo aulló. No fue un aullido normal. Fue profundo, resonante, como si viniera de las entrañas de la montaña. Y desde las colinas, otro aullido respondió. Luego otro. Y otro más. Los hombres se miraron, nerviosos. ¿Qué diablos? No están solos, dijo Mateo, señalando las lomas. Nunca lo estuvieron. Entre los árboles, sombras grises comenzaron a moverse. Lobos. Docenas de ellos. Observando. Esperando. El jefe de la compañía palideció. Esto no ha terminado, murmuró, retrocediendo hacia su camioneta. Sí, dijo Mateo, con los ojos fijos en él. Hoy termina. Porque esta tierra no se vende. Se protege. Los vehículos arrancaron y desaparecieron en una nube de polvo. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Era poder. Sebastián miró a Mateo, con una mezcla de admiración y humildad. ¿Cómo supiste que vendrían? No lo supe, respondió Mateo. Pero el lobo sí. Porque él no solo protege a los que están aquí, protege a los que vendrán. ¿Verdadera? Murmuró, mirando al cielo. ¿Y qué hago con eso, viejo? ¿Cómo cargo con una herencia que nunca pedí, y que duele más que la rechazada? Río se acostó a sus pies, y el lobo, desde la sombra del corral, lo observaba en silencio, como si supiera que el mayor enemigo de Mateo ya no estaba afuera, sino dentro de él. Sebastián apareció con 2 tazas de café humeante, una arruga de preocupación entre sus cejas. ¿No duermes?, dijo, sentándose a su lado. ¿Cómo voy a dormir?, respondió Mateo, sin mirarlo. Todo lo que creí sobre mí, era mentira. Pensaba que me rechazaron por ser ilegítimo. Pero en realidad, me escondieron por ser el verdadero heredero. ¿Sabes lo que es eso, Sebastián? Sentir que tu dolor fue planeado. Que tu soledad tenía un propósito. Sebastián bajó la cabeza. Yo crecí creyendo que era el elegido, y ahora descubro que fui el distracte. El señuelo. ¿Crees que eso no me quema por dentro? Hubo un largo silencio. Solo el crujido de la madera bajo sus pies y el susurro del viento entre los árboles. A veces, dijo Mateo, con la voz quebrada, me pregunto si merezco esto. Si soy suficiente. Porque no fui criado para mandar. Fui criado para sobrevivir. Y ahora dicen que debo guiar no solo a este rancho, sino a toda esta tierra. No tienes que hacerlo solo, dijo Sebastián, mirándolo por primera vez a los ojos. Yo también fui mentira. Pero ahora puedo ser verdad.
Déjame ayudarte, hermano. No como el heredero falso, sino como tu sangre. Como tu familia. Mateo lo miró, y por primera vez, no vio al rival. Vio al muchacho que también fue usado. Que también perdió su infancia en manos de un viejo cruel. ¿Y si fracasamos? Susurró. Entonces fracasaremos juntos, respondió Sebastián. Pero al menos no habremos traicionado a la tierra, ni a nosotros mismos. En ese momento, el lobo se acercó y se sentó frente a ellos, como sellando un pacto. Río se levantó y apoyó la cabeza en las rodillas de Mateo, como diciendo, ya no está solo. Don Eulalio apareció desde el camino, con una lámpara de aceite en la mano. El corazón duda cuando la carga es grande, dijo, sentándose en el escalón de abajo. Pero la tierra no elige a los más fuertes. Elige a los más dispuestos a escuchar. ¿Y si no sé qué hacer? Preguntó Mateo. No necesitas saberlo todo, respondió el viejo. Solo necesitas caminar con honestidad. El resto lo mostrará el camino. Mateo cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, como si contuviera el latido de su madre. Ella sabía, dijo. Mi madre sabía que esto vendría. Por eso me enseñó a leer en náhuatl. Por eso me cantaba esas canciones que no entendía. Me estaba preparando, sin que yo lo supiera. Ella te amó con la verdad, dijo don Eulalio. Y eso es más raro que cualquier herencia. De pronto, el lobo levantó la cabeza. Olisqueó el aire. Un gruñido bajo salió de su garganta. ¿Qué pasa?, preguntó Sebastián, poniéndose de pie. Algo viene, dijo Mateo, sintiendo un escalofrío en la nuca. No eran camionetas. No eran hombres armados. Era algo más sutil. Más peligroso. Una carta. Al amanecer, uno de los vaqueros la encontró clavada en la puerta de la hacienda con un cuchillo oxidado. Sin remitente. Solo una frase escrita a mano, con tinta negra como la noche: la tierra no perdona a los que rompen el equilibrio. Y tú ya lo rompiste. Mateo la leyó y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién la envió?, preguntó Sebastián. No importa quién, dijo don Eulalio, con el rostro sombrío. Importa qué significa. Alguien sabe que el manantial volvió a fluir. Y alguien cree que no merece ser su guardián. Pero yo no he hecho nada, exclamó Mateo. No se trata de lo que hiciste, dijo el viejo. Se trata de lo que representas. Y para algunos, un heredero mestizo, guiado por un lobo, es una amenaza mayor que cualquier minera. Mateo miró al lobo, que ahora lo observaba con una intensidad casi humana. ¿Crees que soy digno?, le preguntó, en voz baja, como si el animal pudiera responder. El lobo no gruñó. No se movió. Solo lo miró, y luego se acercó, apoyó su hocico frío en la palma de su mano, y emitió un sonido suave, casi como un suspiro. Fue entonces cuando Mateo entendió. No se trataba de merecer. Se trataba de aceptar. Está bien, dijo, con una calma que nacía del fondo de su alma. Si la tierra me eligió, no huiré. Aunque me odien. Aunque me teman. Aunque me digan que no soy suficiente. Fue al cuarto día, al alba, cuando el olor llegó. No era humo. No era polvo. Era algo dulzón, empalagoso, que se pegaba a la garganta como una advertencia. Mateo se despertó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Río ya estaba en la puerta, gruñendo bajo, las orejas pegadas al cráneo. El lobo, que dormía bajo el porche, se había puesto de pie, rígido, los ojos fijos en el corral del sur. ¿Qué es eso?, preguntó Sebastián, apareciendo en la puerta con una camisa arrugada y el rostro pálido. Veneno, dijo Mateo, con la voz quebrada. Corrieron juntos, don Eulalio tras ellos, cojeando pero decidido. Al llegar al corral, el horror los detuvo en seco. Río yacía en el suelo, temblando, la baba espumosa en sus labios, los ojos vidriosos de dolor. Alrededor, los bebederos estaban llenos de un líquido turbio, con restos de algo blanco disuelto. Río,
Gritó Mateo, arrodillándose junto a su perro, tomándolo en sus brazos. No, 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 aguanta, viejo, por favor. El perro intentó lamerle la mano, pero su cuerpo se convulsionó. Un gemido lastimero salió de su garganta. ¿Quién haría esto? Sollozó Sebastián, mirando a su alrededor como si el culpable estuviera escondido entre las sombras. Alguien que no quiere que el equilibrio se restaure, dijo don Eulalio, con los ojos llenos de lágrimas. Alguien que prefiere la muerte antes que la verdad. Mateo apretó a Río contra su pecho, sintiendo como su respiración se volvía más débil, más lenta. No te vayas, no ahora, no después de todo. El lobo se acercó entonces. No con brusquedad. Con reverencia. Se sentó frente a Río, bajó la cabeza y emitió un aullido suave, casi como una oración. Luego, con delicadeza, tomó una de las botellas vacías que yacían junto al bebedero y la dejó a los pies de Mateo. ¿Qué? Murmuró Mateo. Don Eulalio la tomó, la olió, y su rostro se endureció. Es estricnina. Rápida. Silenciosa. Y letal. Tenemos que hacer algo. Gritó Sebastián. ¿Hay que llevarlo al veterinario? No hay tiempo, dijo don Eulalio. Pero hay otra forma. Se volvió y corrió hacia su choza, regresando minutos después con un frasco de barro y un manojo de hierbas frescas. Raíz de copal, hoja de boldo silvestre, y agua del manantial, dijo, preparando una infusión oscura. Es lo único que puede purificar su sangre. Mateo, con las manos temblorosas, abrió suavemente la mandíbula de Río y le hizo tragar la mezcla. El perro tosió, se quejó, pero no se resistió. Aguanta, hermano, por favor, aguanta. El lobo se acostó junto a ellos, como si su presencia pudiera detener la muerte. Las horas pasaron como siglos. El sol subió, luego bajó. Los vaqueros se reunieron en silencio, sin hablar, sin moverse. Todos sabían que si Río moría, algo más moriría con él, la esperanza de que el bien pudiera vencer. Al anochecer, Río abrió los ojos. Débiles, sí. Pero vivos. Respira. Gritó Mateo, abrazándolo con fuerza, las lágrimas cayendo sin control. Estás vivo, viejo, estás vivo. Río movió la cola una vez, apenas, y apoyó la cabeza en su pecho. Pero la alegría duró poco. Porque en ese momento, desde las colinas del norte, un aullido solitario rasgó la noche. Largo. Triste. De advertencia. El lobo se puso de pie de inmediato, las orejas erguidas, el cuerpo tenso. ¿Qué es? Preguntó Sebastián. No es de su manada, dijo don Eulalio, con la voz grave. Es de advertencia. Algo viene. Y entonces lo vieron. Luces. Docenas de ellas. Avanzando por el camino principal. No eran camionetas de la minera. Eran antorchas. Y detrás, decenas de figuras a caballo, con rostros cubiertos y armas al cinto. Son los de los ranchos vecinos, dijo uno de los vaqueros, temblando. Los que creen que el lobo trajo la maldición. ¿Dicen que ustedes trajeron la desgracia? Gritó otro. Primero el fuego, ahora el veneno. Y ese animal, ese demonio con forma de lobo. Mateo se puso de pie, sosteniendo a una Río en sus brazos. No fue el lobo. Gritó. Fue uno de ustedes. Alguien que no quiere que esta tierra sane. Mentiroso. Rugió una voz desde la multitud. Ese lobo mató terneros, envenenó el agua, y ahora casi mata a tu propio perro. Es una bestia del infierno. No. Gritó Sebastián, saliendo al frente. ¿Fue Ramírez? ¿O alguien que piensa como él? Están usando el miedo para dividirnos. Pero la multitud no escuchaba. Avanzaban, con antorchas en alto, los ojos llenos de furia ciega. El lobo se colocó frente a Mateo, gruñendo bajo, los colmillos al descubierto. No para atacar. Para proteger. No, susurró Mateo. No pelees por mí. No así. Miró a la multitud,
a los hombres que alguna vez trabajaron con su padre, que compartieron pan con su abuelo, que ahora lo miraban como a un traidor. Si quieren matar al lobo, tendrán que matarme a mí primero, dijo, con una calma que resonó más fuerte que cualquier grito. Hubo un silencio incómodo. Las antorchas titilaban en la oscuridad. Entonces, una voz anciana se alzó desde atrás. «Esperen». Era don Fermín, el más viejo de los vaqueros, el que había visto nacer a Mateo. «Yo estuve allí cuando tu madre murió», dijo, avanzando con paso firme. Y antes de irse, me dijo, «Cuida de mi hijo. Porque él será el puente entre lo viejo y lo nuevo». Nunca supe qué quiso decir, hasta hoy. Miró al lobo, luego al manantial que brillaba bajo la luna. Este animal no es maldición. Es señal. Y si lo matan, matarán también el alma de esta tierra. La multitud dudó. Las antorchas bajaron un poco. Pero entonces, desde las sombras, una figura solitaria se separó del grupo. Alto, delgado, con un sombrero que ocultaba su rostro. «Bonito discurso», dijo, con una voz que heló la sangre de Mateo. «Pero las palabras no alimentan a los hijos, viejo». Se quitó el sombrero. Era Ramírez. «¿Tú?», gruñó Mateo. «Sí, yo», dijo, con una sonrisa fría. «Y no vine solo». Detrás de él, otros hombres se quitaron los pañuelos. Eran los mismos que habían trabajado para el abuelo. Los que creían en el viejo orden. «Esta tierra necesita mano firme», dijo Ramírez. «No cuentos de lobos y manantiales. Y si tienes que morir para que eso quede claro, que así sea». Levantó un rifle. Pero antes de que pudiera apuntar, el lobo saltó, no hacia él, sino hacia el arroyo. Y desde las montañas, decenas de ojos brillaron en la oscuridad. La manada había llegado. La multitud retrocedió, asustada. Mateo abrazó a Río con más fuerza, y miró a Sebastián. «Hoy no se decide con balas», dijo. «Se decide con verdad». «Esto es brujería», masculló. «Ustedes han invocado al diablo». «No invocamos nada», dijo Mateo, con Río aún en sus brazos, débil pero consciente. «Solo abrimos los ojos. Algo que tú te negaste a hacer toda tu vida». Don Fermín dio un paso adelante, apoyado en su bastón. «Ramírez, ¿tú envenenaste al perro?» El silencio fue respuesta suficiente. «Eres un traidor», gritó uno de los vaqueros. «Trabajas para la minera». «Yo trabajo para la tierra», rugió Ramírez, girando hacia la multitud. «Y esta tierra se está muriendo por culpa de sus supersticiones. ¿Creen que los lobos van a traer lluvia? ¿Que un manantial va a salvarnos del hambre? Somos ganaderos, no soñadores». «Somos guardianes», corrigió don Eulalio, con una voz que parecía venir de las montañas mismas. «Y los guardianes no temen a lo que no entienden. Lo respetan». En ese momento, Río emitió un quejido débil. Mateo lo apretó contra su pecho, sintiendo como su corazón latía con dificultad. «Necesita descanso», dijo Sebastián, poniendo una mano en el hombro de su hermano. «Y nosotros necesitamos protegerlo». «No hay tiempo», gritó Ramírez. «Si no actúan ahora, perderán todo. La minera ya tiene los papeles. Solo esperan a que ustedes se destruyan solos». Mateo lo miró fijamente. «Tú los ayudaste, ¿verdad? Les diste información. Les dijiste cuándo atacar. Cuándo envenenar. Cuándo sembrar el miedo». Ramírez no negó. Solo apretó la mandíbula. «Hice lo que tu abuelo me enseñó, proteger el rancho a cualquier precio». «Pero no protegiste el rancho», dijo Sebastián, con la voz temblorosa de rabia contenida. «Lo vendiste. Y usaste mi nombre para hacerlo». Ramírez lo miró, y por un instante, algo se quebró en sus ojos. No arrepentimiento. Derrota. Tú nunca fuiste fuerte, muchacho. Siempre necesitaste que otros decidieran por ti. Primero tu abuelo, ahora él. Señaló a Mateo con desprecio. Pero él no es de aquí. Nunca lo fue.
Si lo es, dijo don Fermín, con firmeza. Porque eligió quedarse. Porque eligió luchar. Porque eligió amar esta tierra, aunque ella lo rechazara. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Uno a uno, los antorcheros bajaron sus brazos. Los caballos relincharon, inquietos. La manada seguía allí, inmóvil, como si supiera que la verdadera batalla no era de dientes ni balas, sino de conciencia. Entonces, desde lo alto de la colina, una figura solitaria apareció. Era una mujer. Vestida con ropa sencilla, el cabello canoso recogido en una trenza, los ojos llenos de una sabiduría antigua. «Abuela», susurró don Eulalio, inclinando la cabeza. Ella bajó lentamente, con paso firme, hasta detenerse frente a Ramírez. «Tú fuiste el último que vio a Isabel Mendoza con vida», dijo, con una voz que no era fuerte, pero que todos oyeron. «Y le prometiste proteger a su hijo». Ramírez palideció. Yo intenté, no, lo interrumpió ella. Elegiste el miedo. Y el miedo te convirtió en traidor. Miró a Mateo, y en sus ojos había lágrimas. Tu madre me pidió que, si algo le pasaba, yo cuidara de ti. Pero tu abuelo me desterró antes de que pudiera hacerlo. Hoy cumplo esa promesa. Se acercó y puso una mano en la frente de Río. El veneno aún corre en su sangre. Pero hay una cura. En la cueva de las raíces, al este del cañón. Solo tú puedes traerla, Mateo. Porque solo tú has sido tocado por el espíritu del lobo. ¿Y si me voy?, preguntó Mateo, mirando a la multitud. ¿Qué pasará aquí? Lo que debió pasar hace años, dijo la anciana. La verdad saldrá a la luz. Y los que la temen, se irán. Los que la aman, se quedarán. Ramírez retrocedió, como si las palabras lo quemaran. No pueden hacer esto, murmuró. Yo solo obedecí, ya no hay órdenes, dijo Sebastián, mirándolo por última vez. Solo consecuencias. Mateo se puso de pie, con Río aún en sus brazos. El lobo se acercó y se frotó suavemente contra su pierna, como diciendo, voy contigo. Aguanta, viejo, susurró, acariciando la cabeza de Río. Ya casi llegamos. De pronto, el lobo se detuvo. Olisqueó el aire, las orejas erguidas, el cuerpo tenso. No había ruido. Pero algo estaba mal. ¿Qué es?, preguntó Mateo, deteniéndose también. Antes de que el lobo respondiera, una voz familiar sonó desde las sombras. No deberías estar aquí, hermano. Sebastián emergió de entre las rocas, con una lámpara en la mano y el rostro marcado por la angustia. ¿Sebastián? ¿Qué haces aquí?, preguntó Mateo, sorprendido. Ramírez huyó, dijo, acercándose rápido. Pero antes de irse, confesó algo que cambia todo. ¿Qué? Sebastián respiró hondo, como si las palabras le quemaran la garganta. El abuelo, no solo escondió la verdad.